Muy bien, ya lo saben entonces, con este tema nosotros nos vamos poniendo al día y vamos enterándonos también de lo que hablaremos en esta primera media hora del programa. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. En este caso vamos a empezar por Andrea Trujillo. Ella es especialista en urología por la Universidad San Francisco de Quito. Es médico general por la Universidad Central del Ecuador. Realizó la residencia del posgrado de urología en el Hospital Carlos Andrade Marín. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación y buenos días. Tema importante el de hoy. Marco del Pozo también nos acompaña. Él es médico general, obstetra y cirujano. Estudió de la carrera en la Universidad Central. Su especialidad la obtuvo en la Universidad San Francisco de Quito. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días. Doctora, arrancábamos, usted me estaba diciendo tras cámaras algunos de los datos importantes. Por ejemplo, 30% de los métodos anticonceptivos más usados es el preservativo. Luego le sigue en los métodos anticonceptivos orales, es decir, las pastillas que se hicieron famosas allá en los años 60. Y después le sigue la ligadura con el 8% y tan solo con el 4% la vasectomía. Doctora, ¿por qué estos números, por qué la sociedad no refleja estos números? Por ejemplo, con tan solo el 4% de hombres que se hacen la vasectomía. Bueno, la vasectomía todavía está rodeada de algunos mitos. Dentro de esos, la falta o la pérdida de virilidad o en el desempeño sexual. En Latinoamérica vemos que en este último año aumentó el 63% la aceptación de los pacientes varones en cuanto a la vasectomía. Mire ustedes, es un cambio radical. Ahora, esto también yo creo que se debe en gran medida a la sociedad patriarcal que vivimos. Por supuesto. Es decir, las mujeres que se encarguen más bien de los temas de anticoncepción. Sí, sí, tiene mucho que ver también con el machismo que aún está presente en Latinoamérica sobre todo. Pero vemos que ya el 63% toma en cuenta la vasectomía y la posiciona en el cuarto lugar de los anticonceptivos antes estaba mucho aceptados. Más abajo, ¿no? Es decir, recién estos últimos años ha podido subir. Doctor, 30% de personas usan preservativo. Sigue siendo un número bajísimo. Es decir, la gente sigue sin pensar en la anticoncepción, no solamente en la anticoncepción, sino en la protección de cualquier otra enfermedad venérea. Sí, bueno, una aclaración. Soy médico ginecólogo obstetra. Estaba ahí en la... Urología. No, sí, la doctora me parece la uróloga, yo soy ginecólogo. A ver, desde el punto de vista ginecológico, las mujeres, las parejas, nosotros ahora lo que hacemos es brindarles un apoyo en la parte anticonceptiva, lógicamente a la pareja, ¿no? Siempre pensamos que hacer un buen control de anticoncepción, lógicamente va a planificar mejor su familia. Dentro de eso, el condón, que el preservativo, es un método de barrera. Realmente no es un buen método como tal anticonceptivo, sino más bien es un buen método demostrado por la OMS para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Pero no previene el embarazo en un 99.9%? Bueno, lo que pasa es que el condón depende mucho de la forma como se tiene que colocar el varón. No lo sabemos usar bien todavía. No lo sabemos usar bien. Hay formas, hay una forma como tiene que colocarse el varón el preservativo, lógicamente sin que haya un vacío en burbujas, digamos, al final del condón. Hay campañas en este caso de forma de colocación del preservativo, pero como tal no es un método, como ustedes saben, 100% seguro. Igual, bien colocado, tampoco es un buen método como tal anticonceptivo. Eso dicen los papers, las bibliografías, los estudios. Entonces, por lo tanto, ahora un buen método anticonceptivo es inhibir la ovulación, en este caso con la mujer. Entonces, para eso tenemos métodos hormonales, en este caso, que son los mejores, y dentro de esos tenemos varias vías, en este caso de utilización, por ejemplo, vía oral, vía intramuscular, inclusive hay parches lérgicos. Es decir, hay pastillas, hay muchas formas. Hay muchas formas que las usuarias, lógicamente, ellas deciden. Doctor, pero en sí todas son como tal buenas, ¿no? Si desde 2700 antes de Cristo en China nosotros ya estábamos pensando en los métodos anticonceptivos, estamos en 2019 después de Cristo y no logramos encontrar
o no queremos encontrar un anticonceptivo eficiente para un hombre? ¿Qué pasa? Bueno, en este caso, la doctora que es especialista en urología nos va a decir, creo, un poco mejor en la parte masculina, pero el hombre, la idea es que haya una inhibición del paso del espermatozoide hacia la cavidad uterina. Doctora, ¿esto se complica más entonces? ¿Es más difícil fisiológicamente hablando? No. Entonces, el método anticonceptivo más aceptado por los varones y que nos da mejores resultados es la vasectomía, sin duda. No es que existe, existe. Y los otros, claro, existe uno. Es mucho más seguro incluso que la ligadura de trompas, que es más aceptada. Es más segura y le permite al paciente o a la persona integrarse incluso más rápido a su trabajo. Ahora, en la vasectomía no hay vuelta atrás. Sí hay vuelta atrás. ¿Sí? Sí hay vuelta atrás. ¿Con otra intervención? Sí, pero eso sí hay que aclararlo, que es mucho más complejo que la realización de la vasectomía. Incluso pierde calidad del semen posterior. Es una decisión. Saberlo. Claro, entonces sí es una decisión casi en la que no podemos volver atrás. Pero a lo que yo me refiero es, si es que tenemos pastillas anticonceptivas, si es que tenemos todos estos métodos de los que el doctor nos habla para las mujeres, ¿por qué para el hombre hay uno solo? Aparte del preservativo, que yo diría que más bien es un método anticonceptivo de ambos, y de consensuación. ¿Por qué para el hombre no hay algo parecido? Porque tiene muy buena eficacia la vasectomía. Sí, se está realizando investigaciones hormonales. Pero no es más fácil, de todos modos, algún tipo de pastilla que uno pueda dejar de tomar en vez de tener que entrar a un quirófano. Sí, es menos riesgoso, menos costoso, pero no tiene los efectos adversos de tomar la medicación de manera permanente. Apenas el 2% de hombres a 10 años se arrepiente de haberse realizado la vasectomía. Y las personas que más se arrepienten son pacientes que se realizaron la vasectomía muy jóvenes o un cambio de relación. Eso sí, yo me imaginaba que podía ser por ahí, pero seguimos sin contestar mi pregunta. Es decir, ¿por qué se inventan tantos métodos anticonceptivos para que use la mujer y no para que use el hombre? Porque ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo por el tema machista? Puede ser, seguramente puede ser por Va eso. por ahí. Es decir, no se concentran las investigaciones en que nosotros suframos los efectos adversos, que lo sufran ellas. Tal vez siempre se tiene claro que la cuestión familiar, hogar, tiene que ver solo con la mujer. Va vinculado. Va vinculado con eso. Seguimos hablando de machismo entonces. Sí. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Doctor, ¿cuán eficientes son los métodos anticonceptivos entonces? Bueno, tenemos varios tipos, ¿no? Hay que dividirlos más o menos esquemáticamente en dos grupos. Un grupo es de los métodos que son permanentes, como es la ligadura de trompas y también la colocación de un dispositivo, una espiral que se coloca por vía histeroscópica, o sea, se coloca por dentro del útero, se llega a la trompa uterina y se coloca sin cirugía, sino solamente con una intervención, con un procedimiento ambulatorio, que es igual, menos costoso, digamos, es lo que ya hace varios años atrás se está utilizando. Y el otro tipo de grupo serían los métodos que son reversibles, ¿no? Entonces, dentro de los métodos reversibles estamos hablando depende mucho, en este caso, de la pareja, de la edad de la paciente, en este caso, qué es lo que podemos nosotros ofrecerle. Entonces, pero dentro de este grupo tenemos varios tipos que hoy en día se han ido perfeccionando. En este caso, las dosis para disminuir justamente los efectos colaterales, los efectos secundarios, dosis mínimas, en lo cual las pacientes son bien toleradas, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos los anticonceptivos orales, que sería uno de los primeros. Estas famosas que ya se consiguen además sin necesidad de receta médica en cualquier farmacia. Sí, bueno, dentro de las normas del Ministerio de Salud, lógicamente la potencialización de la anticoncepción hacia las parejas hace que no necesariamente tenga que ir al médico a pedir una receta de anticoncepción, que por un lado como campaña masiva está bien, pero por otro lado creo que no se debería hacer eso, sino siempre con la guía de un especialista, de un médico, de un especialista en la rama,
para que le pueda explicar, porque no solamente el tema de tomar la anticoncepción, sino también de saber qué efectos puede causar. Además de eso, no se puede generalizar una toma de un anticonceptivo en cualquier paciente, sino se ve el peso, se ve el estado general de edad, cosas, ¿no? Se ven muchas cosas, ¿no? Doctor, que hay que analizar. ¿A qué edad estamos empezando nosotros nuestra vida sexual en el Ecuador? Más o menos. Bueno, los últimos datos que nos arrojan es desde los 12 años. Ahora se está... ¿En mujeres? Sí, tenemos embarazos, se ha incrementado últimamente la tasa de embarazos de adolescentes. Inclusive hay un servicio de adolescencia en la maternidad de Ciro Ayora que alarmantemente se han incrementado justamente por el tema de la vida sexual temprana. Entonces ahí viene la educación. Que este tipo de embarazos, claro, de mujeres menores de 15 años sobre todo, lo más probable es que venga de un abuso sexual. Seguramente, y por eso es importante siempre las campañas educativas a nivel de los colegios, de las escuelas, de las universidades, en este caso una campaña educativa de lo que es la vida sexual, entonces sin tabúes, entonces hay que hablar claramente y lógicamente esto mientras hoy en día los colegios desde muy pequeñitos ya les enseñan lo que es en este caso la relación sexual. Hay grupos, ¿no?, de poder a los que les molesta el siquiera pensar que en la escuela les den educación sexual. Esto es increíble. Hablemos un poco, doctora, de la importancia de cómo los hombres nos debemos también concienciar. Dicen que las mujeres empiezan a los 12 años en muchas ocasiones sin ellas necesariamente querer hacerlo así. En los hombres, ¿cómo es el tema? Va casi a la par, ¿también? Incluso antes. Antes de los 12 años. Sí, por eso se reporta a nivel mundial que hay varones que solicitan realización de vasectomía a los 15 años. El rango va de 15 a 44 años. Así es la nueva situación en la que vivimos. Es increíble este tema. Y a esa edad, a los 15 años, piensan en esta situación irreversible de la vasectomía, sí, por ejemplo. Sí, ya tiene su cuestión ética, legal, pero... Los menores de edad necesitan el permiso y el consentimiento de sus padres o de alguien mayor de 18 años. En este caso, ¿usted ha tenido casos? No. ¿Estos? Por suerte no. ¿A partir de qué edad los hombres pensamos en la vasectomía seriamente? Es el rango. Según su experiencia, pero seriamente, ¿no? Es decir, hay quienes sí, nos está contando que lo hacen a los 15 años, sí, pero generalmente, con su experiencia, a partir de los 30, 25, no lo sé. 30 años. Es decir, tienen un hijo. Dos máximo, y dicen, bueno, voy a optar por esto. Por la vasectomía. ¿Cuánto puede costar una vasectomía? Depende. Se puede hacer yo opto personalmente siempre hacerla en un quirófano. Perfecto. Por lo que puede suceder. Por supuesto. Las medidas de seguridad, puede ser que no haya una adecuada tolerancia al dolor. Prefiero hacerla por en prevención. Quirófano, sí. Pero sí se reporta que se la puede hacer en un consultorio o en un quirófano. Se la puede realizar con anestesia local y sedación, que es una profundización, no una anestesia general, es una sedación. Pero va esto de acuerdo a la situación, a lo que se conversa con el paciente. Hay pacientes que dicen, no, a mí, duérmame, no quiero sentir nada. Claro. Entonces va bastante de acuerdo a eso el rango del costo. ¿Se considera aquí más o menos lo que pide el paciente? En cuanto a anestesia. En cuanto a anestesia, por supuesto. Contando riesgos, beneficios de cada paciente. Puede ir desde los $700, 1.500, va a variar de acuerdo a la anestesia también. ¿Cuánto tiempo dura y cuánto tiempo es el postoperatorio? Puede durar unos 45 minutos, media hora. Y el postoperatorio es una cirugía del día. Ingresa hoy, sale hoy. Es decir, solo un día de permiso en el trabajo tendrá que pedir. No, reposo se da entre 3 días y 8 días. A la semana el paciente puede integrarse normalmente a sus actividades. Eso es importante. El postquirúrgico, ¿qué se recomienda? Aparte de estos 8 días de reposo. Evitar las relaciones sexuales, evitar ejercicios de contacto, conducir, por cuestión del dolor y las complicaciones. El tema de sentarse, no sé, la cotidianidad, preferible siempre estar acostado o parado. Un reposo relativo. Reposo relativo. Era importante. Doctor, un tema complejo es el de la pastilla del día después o estas pastillas de emergencia. ¿Cuán eficientes son? ¿Qué daño pueden hacer?
Ya, la eficiencia del PAE, que se llama píldora anticonceptiva de emergencia, es una contracepción que no es 100% segura, hay que decirlo así. Mientras más pase el tiempo después de la relación sexual, menos pierde la efectividad. ¿Cuándo pierde la efectividad? Totalmente a las 72 horas. A los 3 días ya no sirve. Eso no funciona. No funciona. Lo que le va a causar es dolor, puede traer alguna consecuencia al para que entendamos un poquito, ¿qué es la píldora del día después? Es una dosis alta de progesterona. Exacto. Entonces, la progesterona, ¿qué es? Es una hormona anticonceptivas. Claro, es una hormona que ayuda a que el endometrio, que la capa interna del útero, se haga más esponjosa y lógicamente eso hace que se anide mejor el embrión. Pero cuando tú utilizas una dosis muy alta de levonorgestrel, en este caso es la progesterona, se desestabiliza la capa endometrial, se fusionan las células y se desprende. Y se expulsa. Y se desprende la capa endometrial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una dosis muy alta al inicio, o sea, inmediatamente después de la relación sexual, tal vez tenga algún efecto. Bien. Pero después de 3 días sabemos científicamente que no sirve. Ya, ¿sí? No funciona. No funciona. No le hace daño tampoco en este caso. Bueno, los efectos colaterales de una dosis alta de progesterona, como son náusea, vómito, malestar general, tal vez un cólico fuerte a nivel pélvico, sangrado abundante, puede aumentar el sangrado, en este caso una menstruación abundante que va a producir. Entonces esos serían los efectos colaterales, ¿no? En este caso del PAE. Pero digamos, no tiene un efecto beneficioso, se puede decir. Por lo tanto, nosotros los ginecólogos no recomendamos en sí el uso de la píldora contraceptiva, sino más bien al revés, hacer una anticoncepción, porque esa sería la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ahora pueden haber accidentes. Así es. Doctor, usarlo muy frecuentemente también puede ser perjudicial, este método del día después. Es decir, si se empieza a ser frecuente, ¿no? Claro. En vez de una vez al año, me estoy inventando un número, a 5. Claro, normalmente el ciclo de la mujer es un ciclo hormonal de un mes, de 28 días, un mes. Entonces eso para que se entienda aumentan las hormonas, hay un pico hormonal al día 14, hay la ovulación y de ahí viene un decremento de la parte hormonal hasta que venga la menstruación. Entonces este ciclo se altera. Eso es un ciclo normal, fisiológico. Entonces el rato que uno utiliza una dosis alta hormonal, lógicamente todo este ciclo se va a alterar. Y eso puede alterar retrospectivamente también funciones hormonales cerebrales, porque hay hormonas que salen del cerebro que estimulan la ovulación. Entonces son hormonas que salen a nivel cerebral. Es un tema complejo, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso no es bueno ir a la farmacia y comprar la píldora, es más, no les venden. Así que, que me parece muy bien. Entonces no, porque debería haber un médico primero debe valorarle al paciente y debe decirle si es que sirve o no sirve primeramente y lógicamente darle una mejor alternativa que sería hacer la anticoncepción, que sería lo mejor, ¿no? Claro, bueno, es un método de emergencia y por eso se llama así también. Correcto. Doctora, en el internet uno a veces se mete, con esto vamos terminando porque ya César García nos está esperando. Doctora, uno se mete en el internet y puede ver a veces muchísimas opciones de este tipo de cosas, pero para hombres, es decir, de la posibilidad de que se pueda prevenir el embarazo para los hombres. ¿Estos son reales? ¿Son falsos? ¿La ciencia no certifica ninguno? Todavía no. ¿Qué dicen los estudios? ¿Dentro de cuánto tiempo podremos esperar un método anticonceptivo para hombre eficaz? No, eso todavía ¿No se aventuraría usted a poner un tiempo relativo? Yo creo que va a aumentar la cantidad de hombres que van a acceder más bien a la vasectomía, a tener que tomar siempre algo. Hasta antes que se invente un método anticonceptivo parecido al de las mujeres. Sí. Muy bien. ¿Con qué concluimos, doctor? Bueno, concluimos que yo pensaría que es importante que las parejas, en este caso, sepan que la anticoncepción es un tema de pareja, ¿no? Como decía la doctora, es importante la parte anticonceptiva del hombre. Yo pensaría que debería haber un método anticonceptivo mejor para el hombre, ¿sí? Aparte del condón, del preservativo.
que la anticoncepción, la planificación familiar es importante porque tenemos la familia, lógicamente los gastos familiares económicamente, o sea, todo va inmiscuido en la parte de anticoncepción. También enfermedades, porque un embarazo no planificado, un embarazo no deseado, no planificado, puede tener consecuencias graves para una mujer. Doctora, una conclusión también, se la pido. Es importante la planificación en conjunto con la pareja. Los hombres deben acceder también o abrirse a saber que hay algo más que ellos a lo que pueden acceder. La vasectomía es un procedimiento bastante efectivo, cercano al 100%, bastante seguro y que no va a tener mayores alteraciones fisiológicas o en su función sexual o en su desempeño sexual. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Andrea Trujillo y al doctor Marco del Pozo. Ha sido un gusto tenerlos acá.